Sean bienvenidas, bienvenidos a esta charla. Me siento extraño, estoy en un ambiente no musical, no operístico, no propiamente literario, en un ambiente propio de las artes visuales, de las que gozo cotidianamente, pero en las que no soy ni remotamente un especialista. Esta no es una charla, desde ahí no podría hacerlo. Quiero también decirles que todos los que estamos aquí somos privilegiados el día de hoy, y les voy a decir por qué. Ustedes son absolutamente privilegiadas y privilegiados porque van a tener la oportunidad de ver por primera vez en 23 años imágenes en video de la única ópera que ha diseñado Rafael Cauduro. Nadie las ha visto en 23 años y hoy las vamos a ver. Les puedo decir también que este sábado, en el programa que tengo el gusto de conducir en Canal 22, Escenarios, junto con José Areán, vamos a transmitir para inaugurar nuestra temporada nueva de escenarios la ópera completa. Pero esto que van a ver hoy es de verdad un rescate que se hizo apenas hace unas semanas. Precisamente día del cumpleaños de Rafael, tuvimos la oportunidad de explorar con Canal 22 y encontrar en el archivo esto que vamos a ver hoy en varios fragmentos. También van a ver ustedes, y esto sí, nunca jamás se ha visto en público, bocetos del vestuario que diseñó Rafael, trazados con su puño. Es muy desafortunado que todo esto haya aparecido después de que la exposición estaba curada y montada, porque habría sido material lógico de ella. No fue así, pero estoy convencido de que en las muchas exposiciones más que habrá de Rafael Cauduro y de su obra, esto aparecerá. Y decía que somos privilegiados porque yo también soy un privilegiado. Y mi esposa, que está sentada aquí, es otra privilegiada, porque tuvimos una oportunidad absolutamente extraordinaria, no solamente la de hacernos de la amistad de Rafael, de su entonces esposa Liliana, de conocer a sus hijas desde que nacieron, a Juliana y a Elena, sino que tuvimos el privilegio único de ver cómo la mente, las ideas de Rafael a propósito de una ópera se transformaron primero en bocetos, algunas en cuadros, y finalmente cómo eso se transformó en una escenografía y cómo estábamos dentro de un cuadro de Rafael. A pesar de que Rafael haya dicho, siga pensando seguramente, que no es cierto, que eso no era parte propiamente de su obra pictórica, sino que él estaba haciendo algo distinto, estoy convencido de que afortunadamente estaba equivocado. Estaba haciendo una obra más, una obra nueva, la más grande, en algún sentido, junto con los murales de la Suprema Corte de Justicia, que ha hecho en su carrera. Y es un privilegio único poder ver cómo estas discusiones, cómo el estudio, cómo el acercarse a un título como la Salomé de Strauss se fueron convirtiendo en una escenografía, en un vestuario, en luz, y cómo de pronto, algo que debe haber sido absolutamente extraño para Rafael. Rafael ha pintado y ha pintado a partir de modelos. Liliana ha sido una de sus modelos más socorridas, pero aquí es al revés. Aquí Rafael primero pintó y luego aparecieron los modelos y las modelos, y no siempre coincidían con lo que él había imaginado y no siempre coincidían con lo que él consideraba ideal. Esa es la ópera. Hoy en la ópera es más fácil encontrar que los personajes que vemos en el escenario se parezcan a lo que nosotros pensamos, que la Traviata se vea como la Traviata o como imaginamos que se ve la Traviata, que Salomé se vea como uno imagina a Salomé. Todavía estamos hablando de 1999, y a pesar de que yo, siendo director en ese momento de la Ópera de Bellas Artes, por eso tuve el privilegio, por eso estoy aquí, a pesar de que teníamos ya un interés muy manifiesto en que fuera creíble lo que se veía en el escenario, en que hubiera verosimilitud en las personas convertidas en personajes en un escenario, no siempre salía, y vamos a ver que no salió del todo bien en esta ocasión. No del todo bien, no, salió como sale en la ópera, a veces mejor, a veces menos mejor. Me refiero muy puntualmente al tema de la soprano que encarnó el papel de Salomé.
Podría pasarme mucho tiempo contándoles todo el proceso de cómo llega Rafael Cauduro a la ópera. Es un recuento en primera persona, porque debo decir con humildad pero con profunda satisfacción que fue una idea mía, fue una ocurrencia mía. A mí se me ocurrió esto, y en vez de ponerme a contárselos in extenso, voy a hacer algo que nunca hago. Voy a leer el texto que generosamente me pidieron para el libro, maravilloso libro, que se ha editado a la par de esta exposición, y donde hablo de Cauduro y su Salomé. Lo hago para ahorrar tiempo y poder dedicar mucho más a ver estas imágenes que tengo preparadas. Y entonces este texto, que está además dedicado a Juliana y Elena, a quienes describo como luces fundamentales en la obra de Rafael, dice algo así: en estricto sentido, esta historia, la de la Salomé de Richard Strauss, con escenografía y vestuario de Rafael Cauduro y puesta en escena de Arturo Ripstein, se remonta a una tórrida y tormentosa tarde de verano en Salzburgo durante el festival de 1994. Para ser más exactos, la del jueves 28 de julio. Incluso creo poder adivinar o inventar el lugar preciso donde se gestó. Ese pasaje bajo algunos arcos por el que uno accede a la Domplatz proveniente de la Grosses Festspielhaus y tras pasar por la Siegmundhafnergasse. Ahí, guareciéndose de ese Tirol tropical en el que Salzburgo puede convertirse durante su hoy ya centenario e insuperable festival, un joven de 31 años que dirigía artísticamente la Ópera de México, o sea, el que esto rememora, o sea, el que está hoy frente a ustedes, tuvo una peregrina idea. ¿Por qué no emular lo que mi idolatrado Gerard Montier, ese belga que revolucionó totalmente el Festival de Salzburgo, hacía, el director del festival? La noche anterior había tenido la oportunidad de asistir deslumbrado a la premier de la nueva producción de Rijksprogres de Stravinsky, con dirección escénica de Peter Musbach y escenografía y vestuario del connotado y polémico artista plástico neoexpresionista alemán Jörg Immendorf, hoy ya desaparecido. Un éxito sonoro y tamizado de escándalo, como todo lo que Montier tocaba. Guareciéndome, pero ya ensopado, me dije con cierta candidez plagiaria: ¿y por qué no hacer una nueva producción operística en Bellas Artes con la propuesta visual de un artista plástico mexicano poderoso y en plena actividad? Nombres de artistas como los de Hockney, Picasso, Dalí, Braque, Matisse, Kandinsky, de Quirico, Miró y un largo e ilustre etcétera me animaban hasta la euforia. Todos ellos hicieron muchas producciones de ópera, de ballet. En ese instante, una brillante y escandalosa idea de Gerardo Estrada como director del Instituto Nacional de Bellas Artes entonces, que había devenido en magno y exitoso proyecto, se entrecruzó con la mía y produjo un chispazo de esos que uno suele llamar un hallazgo. Una descarga con nombre y apellido que emanaba de aquella hoy ya icónica exposición de 1996, antecedente directa de esta, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, programada por Gerardo Estrada, de una serie de cuadros hiperrealistas en los que abundaban ladrillos, texturas ruinosas, mujeres provocadoras, niños curiosos, deseos domésticos e implementos industriales, de una obra pictórica que literalmente me tenía gozosamente secuestrado, nos tenía en casa absolutamente hipnotizados del descubrimiento de la obra de Rafael. Esa descarga eléctrica se llamaba Rafael Cauduro, y esa idea se transformó al instante en un sueño, o mejor dicho, en una fantasía. Invitarlo a diseñar la producción de una futura ópera dentro de nuestras temporadas. A partir de ahí las cosas fueron encadenándose y desencadenándose, aunque como suele acontecer en términos operísticos, de manera muy morosa y dilatada. Lo primero que hice fue nada, literalmente. Al año siguiente, una fantástica puesta en escena de la ópera Rucciosilla de Mozart, también en Salzburgo, con una sacudidora propuesta visual de otro artista plástico, el estadounidense Robert Longo, y en específico proveniente de su colección de dibujos urbanos hiperrealistas titulada Men in the Cities, ratificó mi ocurrencia. Luego sumé otro término a la ecuación, sin reparar, no creo que va a ser muy largo, sin reparar en el grado de complejidad que le daba.
incorporar a un cineasta mexicano de élite como director de escena. Ahora eran los ecos afiebrados en mi fantasía de lo hecho por un Visconti, un Cherot, un Herzog, los que me animaban. Arturo Ripstein, por virtud de mi inmensa admiración hacia él y a su extraordinaria y entonces recientísima película Principio y Fin, fue mi opción instantánea y natural. Pero esa es otra historia. Y finalmente ese monumento al deseo y al rechazo que es Salomé, de Richard Strauss y de Oscar Wilde. Sin parangón en la historia de la ópera, terminó siendo la pieza que hizo embonar todas las demás y que le daba un sentido ulterior y un destino escénico al proyecto. Ya no había retorno, y no me faltaba invitar. Llamé sin más a Rafael, me presenté con él por teléfono y le solté la propuesta a bocajarro. Aceptó instantáneamente, mucho más que entusiasmado, cálido, directo y sonriente. Me invitó a platicar en su casa de Cuernavaca. A los pocos días mi esposa Maite y yo llegamos, curiosos, expectantes, honrados y jóvenes. Nada pudo adelantarnos lo que nos esperaba. Entrar a la casa de Rafael Cauduro, hay que hacer un libro sobre la casa de Rafael Cauduro, hay que hacer un reportaje, es una cosa increíble. Entrar a la casa de Rafael Cauduro en Cuernavaca es literalmente algo más que entrar a su obra y verse absorbido por ella. Es ser parte de ella. Los ladrillos, los muros, los contrastes de luz, las texturas, esas zonas casi voluntariamente ruinosas. Todo ahí es él y su pintura, incluso Liliana, su pareja en esos momentos, la madre de sus hijas, Juliana y Elena, y uno de sus personajes más atractivos y perturbadores, se transformaba ante nosotros en anfitriona adorable y sonriente. Para esos momentos, Rafael ya había aprehendido Salomé, con H, la había hecho suya. E incluso más que eso, había logrado algo que yo no esperaba. No había intentado acercar su obra pictórica a la hipersexual princesa de Judea o a esa suerte de basilisco, escenio y sentencioso que es Juan el Bautista, sino que sus palabras, su discurso y sus ideas de Rafael me mostraban y demostraban o generaban en mí la ilusión de que Salomé había sido siempre un cuadro suyo, que era parte de su obra y que simplemente ahora, entonces, cobraría volumen, corporeidad en ese escenario extremo y turbulento que es el operístico. No daba crédito a lo que escuchaba y veía tanto en sus palabras como en los bocetos que me mostraba o que ante los exorbitados ojos de mi esposa y míos trazaba con un minimalismo hiperrealista en tiempo real dibujando ante nosotros. Alucinante y con una facilidad casi obscena. Claro, las paredes de la prisión de Juan eran sus recurrentes texturas de ladrillos. La arcada por la que Salomé aparecía bañada de luz de luna era la reiterada figura argéntea de Liliana. La cisterna y su ducto eran un útero falo en el que el Bautista yacía casi de modo apniótico a través de la tensión de esos acordes no resueltos de la partitura de Strauss, también como uno de los cuadros que están exhibidos aquí en la exposición hoy. Pero Rafael iba más lejos. Había un concepto entero detrás de lo que me mostraba. Esa Salomé casi como una Lolita en tenis, ese Juan Bautista primitivo y primordial. Cauduro no estaba pintando, estaba narrando algo, tal y como ha hecho siempre en cada una de sus obras. Y en ese narrar, a través de imágenes, descansaba la gran virtud de su propuesta y acaso la complejidad intrínseca para ensamblarla a la de Ripstein. El camino hacia ese 12 de septiembre de 1999, en que se llevó a cabo el estreno, fue muchas cosas. La súbita concepción y maduración de una amistad familiar permanente, la retroalimentación entre un inmenso creador y un mundo entero al que nunca había ingresado, la posibilidad para mí de acceder a la cocina, al laboratorio visuales de Cauduro, los malabares entre perturbadores e hilarantes que tuve que hacer para conciliar los mundos de ese pintor y de ese cineasta. Hablamos mucho de ópera, escuchamos muchas veces Salomé juntos, lo vi dibujar y comprobé sus facultades sobrenaturales para ello. Percibí su seguridad absoluta en lo que era capaz de ver y hacernos ver, y su curiosidad insaciable respecto de todo lo que desconocía,
la mecánica teatral, la transformación de sus dibujos y bocetos en planos de construcción y su metamorfosis final en corporeidad, la pintura escenográfica, la luminotecnia. Fue invaluable en ese sentido, justo, es decirlo, la asesoría escénica de Philippe Amand, tal y como en el aspecto escénico lo fue la de Benjamin Kahn. El escenario no era del todo ajeno para Rafael. Apenas en 1977 había diseñado la escenografía de un ballet, Día de Muertos. Intuitivo además, Cauduro entendió cabalmente en aquella ocasión, en un ballet, que la danza precisaba de una propuesta visual que abriera un espacio para el desplazamiento escenográfico, mientras que en su aproximación a Salomé comprendió que su propuesta debía ser el espacio mismo al que se integrarían los cantantes, los comparsas, las bailarinas. Me he saltado un poquito de esto porque habla de otros temas, pero quiero redondear. Regreso a nuestra Salomé y a su estreno de aquel domingo 12 de septiembre de 1999 a las 5 de la tarde, aquí cerca, en el Palacio de Bellas Artes. No exagero si hablo de la gran expectación nacional e internacional que concitó, como muestra la lista de medios nacionales y extranjeros que cubrieron aquella función. Tampoco lo hago si consigno la admiración unánime que generó el trabajo de Rafael. El milagro había sucedido. El imaginario pictórico y la realidad plástica de Cauduro habían cobrado cuerpo, textura, luz, voz, música y carne a través de ese espectáculo sin límites que es la ópera. Pero yo me quedo con algo más. Me quedo con las sonrisas y las miradas cómplices y pícaras que intercambiamos tras los espasmos finales de la orquesta y con el abrazo que nos dimos al caer el telón. Un abrazo que no termina ni terminará. Este es el texto que preparé para el libro que acompaña la exposición. Me ahorro mucho más tiempo del que se imaginan si simplemente me pongo a platicarlo, porque empezaría a salírseme de las manos el recuento. Pero hay una serie de elementos que no están comentados aquí. El primero, y hay aquí un testigo que no me deja mentir, el involucramiento obsesivo de Rafael con el proyecto. Es impresionante y lo entiendo. Veamos, seguramente muchas y muchos de ustedes conocen los murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes se pueden imaginar que un ser humano puede hacer eso si no es un ser patológicamente obsesivo y capaz de sumergirse en un proyecto hasta hacerlo más real que su propia vida, por supuesto a escala, pero en ese momento no tengo ninguna duda de que la producción de Salomé era el proyecto más grande que había realizado hasta ese momento Rafael Cauduro. Hoy, por supuesto, ante los murales de la Suprema Corte, pues es un bonsái, pero en ese momento era un proyecto gigantesco. Llama la atención que un artista de ese nivel, un artista de ese prestigio, se involucrara de ese modo. Y cuando digo de ese modo, tengo que hablar de algo importantísimo: la humildad. Rafael se acercó a ese proyecto con enorme humildad, entendiendo que no entendía el fenómeno operístico, sabiendo que no sabía cómo se diseñaba una ópera. Y eso es una acción, una actitud propia de alguien inteligente, de alguien profundamente inteligente. Y una de las primeras cosas que a mí me dijo es: oye, ¿y quién me va a ayudar? ¿Ayudar a qué? O sea, como uno no se imagina que Rafael Cauduro va a necesitar que alguien le ayude a algo en ese sentido. Dijo, porque, ¿cómo se hace? O sea, yo la diseño y luego cómo se convierte en el juguete ese que está en el escenario. Y ahí, generosísimamente, como lo menciono, Philippe Amand, un prestigiosísimo escenógrafo, de una manera amorosa, generosa, dijo: yo te ayudo. No es que se convirtiera en el asistente de Rafael Cauduro, sino que se convirtió en su traductor, el que le ayudó a traducir eso en plan, a pesar de que Rafael lo podía hacer, ayudarlo a convertirlo en planos de construcción arquitectónico y hacer el vínculo con algo que lo comenté el día de la presentación del libro, algo fascinante. Fíjense en esto: una escenografía en un escenario que está pintada, o sea, son pedazos de madera o telones
pintados. Pero esos telones y esas escenografías, esas maderas, no las puede pintar un pintor, las tiene que pintar un artesano, un individuo especializado en pintar escenografías. Ahí fue la primera, como que Rafael tuvo que empezar a entender que él, Rafael Cauduro, no iba a pintar la escenografía. ¿Se dan ustedes? Y lo entendió, y lo aceptó, y lo asumió, y estuvo cerca del famosísimo, para todos los que estamos involucrados con la producción teatral, operística, dancística en México, hemos oído el nombre de Macedonio, ni siquiera me sé su apellido, pero Macedonio es Macedonio. Macedonio es el Siqueiros, Picasso, Tamayo y Cauduro de la pintura escenográfica. Él pinta las escenografías. ¿Para qué las pinta? Para que funcionen en el escenario como ustedes las ven funcionar, para que respondan a esa iluminación. Es un oficio, es una artesanía y es un arte hacer eso. Entonces, un pintor profesional como Rafael Cauduro trabajó con un artesano de la pintura como Macedonio, la pintura de la escenografía de Salomé. Eso me parece particularmente atractivo y cierto. Justo es decir que lo mismo aconteció con Arturo Ripstein, en el sentido de que no tenía ni idea de cómo se dirigía una ópera, y alguien con ese mismo talento y capacidad y generosidad de un Philippe Amann llamado Benjamin Kahn, que hacía muchas de las producciones más exitosas que se hicieron en el periodo en el que yo fui director de la ópera, le ayudó a Arturo Ripstein, y en algún momento en que no pudo estar físicamente Arturo, prácticamente culminó la concepción del propio Ripstein. El diseño del vestuario. El diseño del vestuario fue algo fascinante. Voy a hablar con cuidado, insisto, no desde la perspectiva de un crítico de arte, ni de un especialista en pintura, ni de un especialista en la obra de Rafael Cauduro, ni de un especialista en indumentaria o en vestuario teatral, a pesar de llevar casi toda mi vida involucrado con esos menesteres. Pero fue fascinante, porque tuve la oportunidad, como describo en el texto, tuvimos la oportunidad de ver a Rafael trabajar, de ver a Rafael hacer los diseños que les voy a mostrar. Y esos diseños, precisamente, fueron, y hoy lo cuento con cuidado, la primera y severa, la primera manzana de la discordia en el proyecto. Y vamos a oír a Rafael hablar del proyecto. Esto va a durar más de, por lo menos, nos vamos a estar hasta las 6:30 y lo van a disfrutar, les prometo que no les va a pesar. Tenemos que irnos pronto porque los estacionamientos alrededor cierran a las 7, entonces voy a tener cuidado con eso. Fueron la primera manzana de la discordia, porque ahí fue donde se dio el choque frontal de trenes entre Rafael Cauduro y Arturo Ripstein. O sea, un choque frontal de trenes a toda velocidad es decir poco respecto de lo que sucedió. Y la culpa de eso es, y solo es, de su servidor. Jamás en mi vida me detuve a pensar si se conocían, si se llevarían bien, si podrían tener una concepción similar, a pesar de que yo me imaginaba que sí. Y por supuesto, el desconocimiento del género de cada uno, y pues, empiezo a entrar en un terreno resbaloso, y las actitudes muy distintas hacia el involucramiento, un poco más de humildad de parte de Rafael, por decirlo suavemente, llevaron a ese choque violento en el que en la sala de mi casa se trazaron algunos de los diseños que les voy a mostrar ahora, se mostraron otros y generaron bastante polémica. Pero lo que fue maravilloso también fue darme cuenta ahí cuando yo le dije a Rafael: oye Rafael, están increíbles tus dibujos, está increíble el diseño del vestuario, pero ¿cómo sabes que los cantantes se van a ver así? Lo que comentábamos hace un rato. Me dijo: no se van a ver así. ¿Cómo? ¿Cuántos kilos más van a tener? Porque pues no sé, me dijo: a ver, ¿quieres que los hagamos más gruesos y en mis narices? Hoy se recurriría seguramente a un software y con una computadora, ya ven que hay hasta un filtro de fotos que se llama FATMI y otro para hacer de delgado. Rafael empezó a transformar los dibujos en mis narices, a hacer distintas
tallas, distintas tallas de los modelos con el mismo vestuario. Entonces, dicho esto, si les parece, seamos privilegiados y veamos lo que jamás en la vida se ha mostrado en público: los diseños de vestuario de Rafael, los que tengo, y son estos. Empezamos aquí. ¿Qué notamos? Voy a dejar este, voy a pasar al siguiente, donde se empieza a hacer a quedar más de manifiesto lo que vemos. Aquí ya, estoy señalando con el cursor. ¿Qué hago aquí? Así. Esta parte de acá. Me parece que es bastante claro. Yo creo que con el cursor se ve, ¿verdad? Sí. Está más fácil con el cursor, porque así no me juego. Este elemento claramente ya es una alusión a los arquetípicos ladrillos de Rafael. ¿Los ven? Es decir, esta idea de que estos personajes no están en ese lugar, no se funden con ese lugar, sino que literalmente son parte de ese lugar. Lo vamos a ver un poco más adelante de manera más manifiesta. ¿Más claro? Los ladrillos, las también arquetípicas alcantarillas de Rafael Cauduro convertidas en un corpiño, el elemento clásico, un poco más literal, de referencia al periodo bíblico, un collar, ¿qué es esto? Un pectoral, ¿no? No sé cómo se llame. Por otro lado, un elemento de un estilo, es decir, la multiplicidad o la unión abigarrada, si la queremos ver así, de estilos, pero con estos elementos que están presentes y que cuando vean la producción van a entender mejor. De nuevo, este elemento, uno de los guardias, pero ya tenemos una obra de Rafael. Es un dibujo que podría estar en la exposición perfectamente, todos. De nuevo, el elemento de la alcantarilla, no solamente incorporado de manera directa, sino deconstruido y reconstruido como un elemento en la cabeza del personaje. Si digo tonterías, ustedes podrán interpretarlo mejor. Este es un dibujo bellísimo, en donde tenemos ya más propiamente el diseño del vestuario que originalmente debió haber acompañado a Salomé. ¿Qué pasó? Me voy a detener. Su servidor cometió muchos errores en esa producción, muchos. Era muy complicado estar tratando de hacer que el barco no se hundiera, en donde teníamos a Rafael remando como demente para un lado y a Arturo Ripstein remando como demente para el otro. Era complicado poder sincronizar eso y yo ocupé demasiado tiempo en atender eso y empecé a descuidar, con toda honestidad lo digo, lo que estaba sucediendo en los ensayos, vocalmente. No me estaba dando cuenta de que esa Salomé fantástica que había yo elegido porque había cantado maravillosamente en el Met en Salzburgo, se veía espectacular, iba a ser y se iba a ver divina en el vestuario de Rafael, no estaba dando el ancho. Y para hacerles el cuento corto, el asunto me explotó en las manos el día del estreno. El día del estreno, esa soprano tuvo un desempeño más que pobre y tuvimos que prescindir de ella y llamar de emergencia a alguien que pudiera cantar el papel espléndidamente, como lo van a ver, pero que no iba a cumplir con ese ideal visual que Rafael había tenido para generar el vestuario. Entonces, cuando vean a Salomé, se van a dar cuenta de los accidentes que a veces puede tener la ópera en cuanto a que no van a ver este vestuario en particular, ni van a ver a una cantante que de alguna manera se veía como estos modelos, ni mucho menos. De nuevo, esto no es un elemento que aparezca en la producción, muchos de estos elementos se desecharon, simplemente son ideas, son este trabajo donde claramente tenemos aquí un poco esta idea lolitesca de mujer fatal, de mujer provocadora, una de las tantísimas posibles visiones e interpretaciones que se pueden tener de Salomé. Herodes, que siempre se dijo, no es que tenga que verse grotesco, pero tiene que sentirse grotesco. Si uno siente que Herodes es Tom Cruise, pues algo está mal en la producción, ¿verdad? No funcionó. Y si Johanna se ve así y Herodes se ve como Tom Cruise, tenemos un problema. Entonces, esta es una idea muy
tomada, ya lo van a ver con el rostro del personaje de Quade Winter, el cantante que hizo el papel de Herodes, y de nuevo el elemento del ladrillo. De nuevo Salomé, un boceto de trabajo. Narrabot, el paje, que tampoco se veía de esta manera. Otra idea para Salomé. Una idea para Crisótemis, que estoy diciendo. Una idea para Herodías, ya me equivoqué de ópera, me fui a Electra. Una idea del Bautista. Se va a parecer a lo que vamos a ver, incluso en su cuerpo. ¿Les resulta familiar esta imagen? Es un cuadro de Rafael, antes de que fuera cuadro. Ahorita lo vemos, guárdenlo en su memoria visual. Esto es una maravilla, estar viendo un cuadro de Rafael antes de que fuera eso. Lo mismo, en la misma imagen del cartel. Salomé, de una manera extrema, con la cabeza del Bautista en sus genitales. Esto es el único que tenemos aquí de la escenografía. Esta es un poco así de vaga como la ven. Casi no se ve así. No, entonces ni les digo, es que está muy vaga. Es una idea de la cisterna en donde está Yapana, no importa, la van a ver cómo quedó ya realizada ahí. Otro elemento que no se plasmó en el diseño final, pero son todas estas ideas, son estos momentos en los que Rafael jugaba con todo esto mentalmente. Y por supuesto, vemos en qué terminaron algunas de estas ideas para el vestuario. Este está aquí, ¿verdad? Este está en la exposición. Sí. El otro no, me parece. No. Tampoco este. Tampoco. Y se ven, este se llama el juego de Salomé. Se fijan que es un avión, el juego del avión, de la rayuela, y que está, aquí dice Herodes y Herodías. Son elementos también. Y ahora, también está subido a la página de Rafael, pero me autorizaron, la familia me autorizó, a mostrarles algo profundamente conmovedor. Seguramente han visto en la obra de Rafael, tanto en la Suprema Corte como en la exposición, a sus hijas, a Juliana y a Elena. Elena, la mayor, recientemente, es la menor, ¿verdad? Es la menor, ¿cierto? Es la menor. Posó hace muy poco con una realización que se hizo ahora de uno de los vestuarios originalmente pensados por Rafael para Salomé. Entonces es interesantísimo que 23 años después, su hija, hoy una hermosa mujer, portara ese vestido. Entonces, con permiso de su mamá, de Juliana, y de Rafael, su papá, les voy a mostrar esta realización actual de uno de los hipotéticos, que no se llevó a cabo por las razones que les dije, vestuarios de Salomé, portado por Elena Cauduro. ¿Se acuerdan? ¿Vieron el boceto? ¿Cómo nos habría gustado que la Salomé se hubiera visto? No se puede todo en la ópera. Una felicidad es la felicidad, y tuvimos una gran función, tuvimos una gran formación. Bueno, hasta aquí con esto. Déjenme poner una imagen que pueda dejar fija mientras seguimos platicando un poquito. Entonces, fue muy interesante ver la capacidad, insisto, de Rafael para acercarse con humildad al proyecto y para integrar y de la manera en la que se integró como uno más en el proyecto. Rafael nunca era el divo Cauduro haciendo sus obligando a que todo el mundo se ciñera a lo que decía. Por supuesto que defendió su terreno como debe de defenderse ante el director de escena. La ópera es un conflicto, por definición.
La ópera es una anomalía. La ópera es un milagro. Tuve la oportunidad de hacer más de 300 funciones en los 10 años que fui director de la compañía de ópera. No sé cuántas, fueron 360 funciones, no sé cuántas producciones. Y lo más normal, la manera, uno sabe que una ópera va bien cuando faltan 2 semanas para el estreno y dice, no hay manera de que esto salga. O sea, esto no va a salir, no es posible, hay que cancelarlo. O sea, cualquier persona que se acerque desde lejos a la ópera y vea el estado de avance a 2 semanas, dice, están locos. O sea, es más fácil que vuelvan a abrir el Mar Rojo a que la ópera se estrene ese día. Y sucede, y sucede, y sucede. Entre otras cosas porque al final se impone el trabajo en equipo. Rafael se acercó de esa manera al trabajo en Salomé. Y fue absolutamente memorable lo que sucedió en el estreno, a pesar de que lo que sucedió vocalmente, yo se los comento aquí, pero mucha gente no se dio cuenta. Es decir, lo fatal del desempeño vocal de la soprano era solamente perceptible para la gente que conocía muy bien la ópera, o que conocíamos muy bien la ópera. Yo tenía que conocerla muy bien como director de la compañía, o para las personas más especializadas. Muchos se fueron con la finta. Pero yo recuerdo muy bien, y lo menciono en el texto, ese momento creíble con Rafael al final de la función, esa mirada de complicidad, ese entender que no solo habíamos estado, mi esposa y yo, dentro de un cuadro de Rafael, que no solamente habíamos podido vivir ese proceso creativo de esa manera, sino que además se había construido una amistad. Fue en ese sentido uno de los momentos más memorables de mi gestión, 10 años en la Ópera de Bellas Artes, y estamos hablando de uno de los ya últimos títulos que tuve la oportunidad de realizar. Me queda claro que si ese encuentro se hubiera dado al principio de mi gestión, varias óperas más de Rafael Cauduro habrían existido y podríamos estarlas mostrando hoy. Y ahora sí, de la misma manera en que les dije que somos privilegiados de estar viendo estos diseños de vestuario de Rafael que no se conocían públicamente, las voy a invitar pidiéndoles por favor que oscurezcamos la sala. Vamos a ver aproximadamente en fragmentos. No voy a dar una clase de ópera, pero voy a ir haciendo una serie de comentarios sobre la Salomé y vamos a recorrerla. Es una ópera corta que dura 1 hora 40, 1 hora 50 minutos y vamos a recorrer 30 y tantos minutos de esa Salomé. Está perfecto. Y después, por supuesto, abriremos un espacio por si quieren hacer alguna pregunta. Algunos comentarios también. 1999. Creo que mi celular graba mejor que las cámaras de 1999. Entendido, ¿verdad? Entonces, les pido toda su benevolencia para la calidad con la que está filmado. Además, no está mejor filmado porque cuando hacíamos las filmaciones para la televisión, teníamos que hacer una reiluminación en donde se les subía fuertemente el nivel a la luz. ¿Se entiende? Para hoy se puede hacer de otra manera por la sensibilidad de las cámaras. En aquel tiempo se tenía que rediseñar la luz para la función que se grababa. Y en esta ocasión, ni la humildad del maestro Cauduro ni la poca humildad del maestro Ripstein fueron suficientes para convencernos de que hiciéramos otra iluminación para ese día. Les advertimos que esto iba a suceder. No está tan grave como yo lo veo. Me dicen que todavía se puede trabajar, que todavía técnicamente se puede trabajar. Hay algunos momentos de mayor oscuridad, pero además otra sorpresa. ¿Qué les parece si en vez de, o además de su servidor, Rafael nos explica, como lo explicó en ese momento, a través de una entrevista de ese momento, qué hizo? Entonces vamos a ver la entrevista con Rafael Cauduro en 1999 que antecede a la transmisión de esa función. Así es que ahora nos vamos a la función.
hasta las cámaras de Canal 20. Importante decir, porque es alguien a quien quise mucho, Ofelia Aguirre era la comentarista, la conductora para las óperas en Canal 22, triste y prematuramente ya desaparecida. Entonces, a partir de aquí vamos a dejar 5 o 6 minutos a Rafael platicarnos de Salomé y del proceso creativo. Tenemos aquí en vivo, poquito antes de que empiece esta puesta en escena de Salomé, a Rafael Cauduro, uno de los protagonistas, junto con Arturo Ripstein y otros artistas maravillosos que usted va a ver dentro de unos minutos, para que platique con nosotros. Rafa, adelante, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal la experiencia de Salomé? Tu primera incursión como escenógrafo, como diseñador de vestuario. Bueno, Sobre todo en la ópera, claro. sí, no, estos son todo un evento que parece milagroso, ¿no? Es dificilísimo que una ópera se conjugue en tantos elementos. Claro. Entonces, el debut fue difícil, no te creas. ¿Hubo susto? Muchos sustos, siempre estás asustado, porque para que todo cuaje, o sea, hay tantos elementos en una ópera que no tiene ninguna otra disciplina artística, ningún otro género artístico. Oye, ¿qué tanto problema o pelea en un momento dado hubo, por llamarlo así, ¿no? Con Arturo Ripstein, con Guido Mariaguida, inclusive con los actores en el momento de hacer este montaje tan singular? En los momentos más nerviosos todo el mundo se pelea contra todo el mundo, eso creo que es normal en todas las óperas, ¿no? Oye, gritos, sombrerazos, porque Gerardo Kleinmuth decía, Algo sabía. es de conflicto. Gritos, sombreros, hay una ópera atrás de cada ópera, es increíble eso. ¿Sí? ¿Es verdad, no? Sí, ¿verdad? ¿Gritos? Gritos, sombrerazos, ¿Y después qué pasó? malas palabras. ¿Después qué pasó? Bueno, el caso es que se tiene que dar, ¿no? Entonces en el conflicto no pasa nada. El conflicto es una cosa que desata una crisis que afortunadamente tiene que irse, si no sería un desastre porque no se haría la ópera. Esa crisis nos tiene que llevar a un resultado, a un final, ¿no? Esta es la última función de Salomé, se han visto 4 funciones aquí en el Palacio de Bellas Artes. Yo decía una apuesta singular porque realmente nunca se había dado que en la Ópera de Bellas Artes convergieran, ¿verdad?, 2 artistas de la talla de Arturo Ripstein, el gran cineasta que está estrenando ahora su película El Coronel no tiene quien escriba, de alguien, un artista plástico como tú, Rafael Cauduro, y que, bueno, que convergen estos procesos creativos. Bueno, eso fue uno de los ingredientes que crearon ese tipo de choques de los que estamos hablando en un momento dado, pero habían de todo tipo, O sea, el día del ensayo general, el clarinete, que es esencial, estaba enferma, el del lobo estaba sentido, no el del lobo, es mentira, pero la cantante el día del estreno. ¿Queda satisfecho Rafael Cauduro? Sí, bueno, siempre te queda como una serie de cosas que tienes que perfeccionar, que claro. La próxima vez voy a hacer esto, otro, pero... Tú nos habías comentado previo en otras entrevistas que habíamos realizado contigo que querías una crítica con toda la pasión, que querías una crítica no de medias tintas, sino que si la gente iba a abuchar, que abuchara con todo el conocimiento, bueno, porque así lo sentía, y que si iba a aplaudir también fuera con la misma pasión. Tú has estado en las funciones, supongo, ¿cómo has sentido al público? Muy cálido, sobre todo, como para mí es nuevo eso de que te aplaudan, y recibir el aplauso y estar detrás de los telones. Creo que yo estoy más atento al rito que a cualquier otro tipo de cosas, y me entero si fue una ovación. Aparte, es impresionante porque sales y no ves nada. Claro. Además oyes ahí un murmullo enorme, yo creo que si veías a sus cuates, quién te estaba haciendo groserías, quién no. Pues no ves nada. Oye, ¿y las críticas en los periódicos y todo, cómo te han tratado? Muy bien, afortunadamente muy bien. No he visto más que buenas críticas, seguramente han de haber de todas, pero hasta ahorita me han llegado críticas buenas. Ha sido una buena crítica incluso a la puesta. Oye, yo preguntaría una cosa, Rafa, tú como pintor, acostumbrado a hacer cuadros, de repente, bueno, las escenografías tienen volumen, pero aparte hay que pensar en una historia, en la historia de Salomé. ¿Cómo surgió, cómo empezaste a hacer estos bocetos de la escenografía de Salomé? Te leíste la historia, desde luego, seguramente ya la conocías, la has de haber tenido que volver a leer. ¿Qué pasó? Cientos de veces. Lo que pasa es que de pronto, yo he sido un asiduo a la ópera desde hace mucho tiempo, y de pronto encontraba que los pintores eran un poco planos, hacían unos telones a veces muy bonitos, unos cuadros de dimensiones gloriosas, pero que funcionaban muy mal. Entonces, bueno,
hice un acto de contrición para no ser de esos, y que no fuera el pintor que se hace un ego homenaje solo por medio de sus cuadros, sino hacer una escenografía que funcionara arquitectónicamente, espacialmente, que apoyara el Claro. discurso. En ese sentido, Salomé, bueno, si nos remontamos a la historia de Salomé, esto pasó hace 2000 años. ¿Esta escenografía a dónde nos remonta? ¿A dónde nos lleva? Es un tiempo indefinido en un espacio indefinido. No quisimos poner un tiempo específico, no quisimos que fuera... Yo creo que nos remonta a un pasado indefinido, que nunca existió y que lo podrás atrapar. Fíjate que Gerardo Klemmer, en otra entrevista que también hicimos con él, comentaba que aunque el cineasta y el pintor no quisieran que sus obras se vieran aquí estaban, y coincido con él porque después de ver la escenografía, Rafa, yo pienso que efectivamente quien conoce tu pintura sabe perfectamente en el momento en que ve la escenografía que es Rafael Cauduro quien está ahí. ¿Tú lo sientes igual como artista, como creador? Fíjate que no, yo ¿No? como que, por lo menos como hice tal intento de ser un escenógrafo, no un pintor, Claro. y lo veo tan ajeno a mi obra, pero soy yo para Mira, si te parece, Rafa, de estas entrevistas que estuvimos haciendo, vamos a ver fragmentos pequeñitos en donde seguramente estás tú, por supuesto, está Arturo Ripstein y está Gerardo Klemmer, pero entonces te digo que te quedes aquí lo vemos por el monitor, y los invitamos a ustedes para que lo disfruten también. Muy bien. Era nuestra Salomé original. Yo empecé con el cliché de la terrible Salomé, la seductora que usaba su seducción para hacer lo que se le daba la gana y que tenía esa fuerza para cortarle la cabeza a un ser humano para cumplir su capricho, su deseo. Es un deseo evidentemente profundo, el deseo de un adolescente. Me parece maravilloso la edad de Salomé. Se plantea como una virgen, yo la veo como una virgen juguetona. A mí me gustaba casi ese otro mito que se formó con Nabokov y Lolita, me gusta esa relación, la niña un tanto perversa. Pero por lo mismo, y una vez que hice una serie de cuadros, empecé a sentir simpatía por ella. O sea, porque no es una niña. Aquí lo dejamos. Y ahora sí, después de todo esto, vámonos directamente al principio y empezamos a ir pasando por distintos momentos, no solo emblemáticos. A ver, estos momentos emblemáticos en la ópera, obligadamente en muchas ocasiones tenían que ser, lógicamente, momentos emblemáticos también visualmente. Entonces, esto empieza, Strauss empieza con una atmósfera total, con una atmósfera en la que se pinta esta noche, esta luna, esta idea de la princesa Salomé. Entonces el telón se levanta y de una manera distinta a la que nosotros percibiremos, insisto, por la sensibilidad de la cámara, esto fue lo primero que se pudo observar. Con una proyección, Rafael también explorando el tema de la proyección. Insisto, solamente vamos a ir dando algunas pinceladas y ahora vamos a ver cómo Rafael dijo, cuando conoció y entendió las entonces posibilidades técnicas del palacio, dijo, yo quiero jugar. Finalmente el escenario es un juguete que hace cosas, tiene muchas funciones el escenario, tiene estas plataformas hidráulicas, tiene 3 plataformas, no sé cuántas tiene después de la remodelación, 3 plataformas hidráulicas donde elementos que están debajo, o se pueden tomar elementos escenográficos, sumergir, enterrarlos en el escenario y luego de manera hidráulica irlos subiendo. Y Rafael decidió que Salomé apareciera en una suerte de acueducto romano
finalmente estamos en el palacio, en el ambiente romano de Herodes y de Herodías, y que sobre ese acueducto apareciera Salomé más o menos aquí. Una de las apariciones más espectaculares en la historia de la ópera, porque es una aparición no visual, solo vocal. Yohanan el Bautista tiene que aparecer cantando desde la cisterna, desde la mazmorra, desde esa celda subterránea en la que un aterrado Herodes lo tiene prisionero, esperando que no siga predicando sobre ese extraño hombre que será el Mesías, y vituperándolo a él y a su mujer por su carácter degenerado. Ahora vamos a la aparición de Salomé, un momento crucial dentro de esta ópera, y hay que he hecho una serie de comentarios que en algún sentido son desafortunados, porque Dinah Bryant, la soprano que cantó finalmente la Salomé y que salvó la producción, y a la que Ripstein, Cauduro y su servidor le tendríamos que seguir besando los pies, es quien aparece en este momento con un vestuario preparado al final para ella. No se ve mal, es preciosa, simplemente no estaba ya ni con, o sea, no se podía diseñar y armar un vestuario específico para ella, eso es todo. Hay dos momentos que la gente espera en Salomé, pero hay uno en particular. Digamos que todo el mundo está esperando la cabeza de Yohanan, ¿no? Cuando yo invité a Arturo Ripstein y hablé por teléfono con él, la primera vez no lo conocía, de la misma manera en que hablé con Rafael, porque una vez dije, maestro Cauduro, soy Gerardo Clemo, el director de la ópera, y de la ópera, y todo salió sobre ruedas perfectamente. Con Arturo, a quien admiro inmensamente y que es un cineasta y es una de las figuras importantísimas de la historia del arte mexicano reciente, y lo invito, me dijo que sí, pero que si no podíamos cambiar Salomé por Rigoletto, porque a él le gustaba mucho Rigoletto. Y yo dije, bueno, maestro, la invitación es para Salomé. Me dijo, está bien, hacemos Salomé, pero no va a haber cabeza. No va a haber cabeza. Ese fue uno de los grandes, fue la mayor disputa entre Rafael y Arturo, que no hubiera cabeza. No está mal la idea de entrada, o sea, si te dicen, en esta Salomé no hay cabeza de Juan el Bautista, está interesante, ¿no? Hay que ver cómo llegamos a que no haya cabeza. No está mal, o sea, el tema es cómo lo trabajamos.
Se tuvo que al final armar, van a ver cómo se arma, que haya, pero no haya, quiero decir cabeza cercenada. Por supuesto que hay cabeza de Johanna, pero que haya cabeza cercenada. Yo, por supuesto, si uno va a hacer Salomé, lo primero que tiene que tener es un muy buen realizador de la cabeza de cera. Una de las primeras cosas que hay que hacer. En las producciones más espectaculares de Salomé, la cabeza de cera es absolutamente aterradora. La producción de Salzburgo con Brin Terfe, yo no puedo creer cómo Catherine Malfitano podía cantar y tuvo el final de la ópera con esa cabeza que realmente uno podía jurar que era Brin Terfe el decapitado. Entonces, eso es uno de los elementos más importantes es cómo diablos haces que aparece Johanna, cómo diablos haces que aparezca Johanna, donde además Strauss prepara con un interludio musical de esos que solo él sabía construir la aparición de Johanna. La aparición de Johanna, el cantante que habíamos seleccionado para ser Johanna y que se presentó, es perfecto en todos sentidos, vocal, histriónica y físicamente para un Rafael que lo quería casi desnudo en el escenario. Y la aparición es absolutamente cauduresca. Y el resultado, cuando queda perfectamente establecido Johanna, es un cuadro de Rafael. No entiendo por qué no pintó ese cuadro. Ese cuadro lo debía de haber pintado. Y lo vamos a ver en este momento. Vamos a dejar 5 minutos seguidos. Ya no hay manera de darle más brillo al proyector, ¿verdad? ¿Se puede? ¿Podemos intentar? No. Está bien, ya lo habíamos visto que se veía, nada más era por... Va.
ahí, ese sí se repitió así. Recordé uno de los momentos más padres del proceso. Un pintor es dueño y señor de su luz. Él decide, él manda, pero en un teatro la luz hay que hacerla. Y es un proceso que tiene una serie de mecanismos muy curiosos, muy específicos. Y en este momento estoy recordando a Rafael descubriendo esos procesos con Philippe Amand, y la iluminación generalmente se hace en las noches. Primero hay que decidir las zonas del escenario en donde van a estar, hacia donde van a apuntar los principales elementos luminotécnicos. Después hay que escoger qué elementos luminotécnicos se emplean. Después hay que colgarlos de unas barras como estas y subirlos. Después hay que empezar a decidir qué vamos a hacer, qué zona del escenario va a tener más luz, menos luz, se va a graduar, cómo se va a hacer, y para eso se utilizan extras, que es el trabajo más aburrido de todos los que puede haber en la ópera. Su trabajo es ir a pararse horas en el escenario para que muevan las luces. Ahora muévete para allá y te quedas parado otras 5 horas. Ahora muévete para allá y me acuerdo de Rafael con Philippe haciendo algo que en su vida había hecho, dándole luz a su obra, no con sus pinceles, no con sus pigmentos, no con sus óleos, sino con elementos mecánicos y necesitando de todo un equipo, el electricista, todos. Ese proceso recuerdo perfectamente que fue absolutamente fascinante para Rafael. Por supuesto, vamos a ver dos momentos, vamos a tener que saltar algunos de los momentos seleccionados. Vamos a ver dos momentos cumbres del dúo entre Salomé y Johanna, que están muy cerca de este momento y que tienen elementos muy distintos de luz, si no me equivoco. Vamos a ver un minuto.
momento, porque además es uno de los momentos más bellos de la historia de la música del siglo XX. Además del trabajo de Rafael, además del trabajo de ellos, un poco de crédito a Richard Strauss también, ¿eh? Ahora van a ver a qué me refiero, todavía no. El momento en el que se habla de Jesús. Cuadro tras cuadro, aunque Rafael siga pensando que no estaba su obra dentro de Salomé, a mí me parece que no puede ser más claro. Pero cada quien tendrá su visión y, como él mismo dijo, no creo que sea el mejor espectador de sus cuadros. Y por supuesto hay dos ambientes nada más. Pasamos rápidamente al otro ambiente. Sí, es todo el palacio de Herodes, pero ahora vamos a esa otra zona, a la zona de Herodes, de Herodías, de la degeneración de esa pareja, del intento de abuso sexual por parte de Herodes hacia su hijastra, que es Salomé. Entonces vamos a ver un poco el elemento corpóreo enorme que mandó. Probemos primero, aquí empezamos a ver ya elementos de este palacio en ruinas de Herodes, que parece que estuvieron en la casa de Rafael, en algunos espacios de la casa de Rafael, literalmente, no voy a decir que no está en su obra, ¿verdad? Y vamos a este momento. ¿Se acuerdan del vestuario de Herodes? ¿Se acuerdan de los ladrillos? ¿Se acuerdan de toda esta parte? Ahí tenemos. Súper vestuario de Rafael. Impresionante. El vestuario de Herodías con una extraordinaria Bárbara Dever. Me detengo aquí
Y nos vamos al otro momento que se espera, la danza de los 7 velos, donde apenas es hoy habitual que la soprano baile la danza de los 7 velos, y es bastante habitual ya también que la soprano se desnude, a veces integralmente, en la danza de los 7 velos. No estábamos todavía en esa época y se recurrió al mismo artificio con el que se inauguró Salomé en 1905 en Dresden, es decir, sustituir en la danza de los 7 velos a la soprano, que no siempre era la más ad hoc para hacer una danza de los 7 velos, y quitárselos con una bailarina que en este caso usó los 7 velos y se los quitó. Entonces aquí sí, con Rafael, al ver con la bailarina y las bailarinas que bailan la danza de los 7 velos, podía diseñar exactamente el vestuario que hubiera querido o que quiso. Y es aquí. Aquí es todavía Salomé y el cambio por la bailarina. De algunos de los cuadros de Rafael, mucho. Recuerdo ahora uno de una mujer con un velo en una puerta haciendo un movimiento muy parecido, muy parecido. Y vamos a ver otro fragmento, son 3 fragmentos que quiero poner de la danza de los 7 velos. Estamos muy cerca del final, muy cerca. En donde Rafael se encargó de que, a pesar de que salía el cuerpo entero de Johanna, visto, y por eso pidió y se organizó la grúa para la mirada cenital de la cámara, que pudiera percibirse lo que Salomé pide, que cuando le dice el tetrarca, Herodes, baila y te doy lo que quieras, ahora el bailo, hace el numerito y le dice, ahora sí, ¿qué quieres? Nada, que me des en una charola de plata la cabeza de Juan. No, y finalmente le dice, lo has jurado, y finalmente lo obligan. Entonces se tendría que ver, y Rafael quería, y logró, en esta toma que van a ver, que se observe la cabeza de Juan sobre una charola de plata.
la puesta en escena había marcado, se logró. Y vamos al final. Vamos ahora sí al final. Aquí. Un momento de este momento sublime, grotescamente sublime. Cuando besa finalmente la boca del Bautista, la obsesión de Salomé besar su boca. Y la apoteosis de los últimos segundos de la ópera. Parece que fue ayer, pero fue antier. Esta charla y mi texto, esta charla lleva el nombre de La ópera en Cauduro, y es intencional, no es Cauduro en la ópera, es la ópera en Cauduro, porque en mi opinión su obra ya es operística y lo ha sido siempre. Tiene ese carácter narrativo, abrupto, extremo, hiperestésico que tiene la ópera. Y porque, en mi opinión, y lo seguiré pensando siempre, y me siento orgulloso de sentir que digo la verdad, siempre pensé que Salomé estaba en su obra. No tuvo que acercar su obra a Salomé, Salomé ya estaba ahí. ¿Por qué? La condición femenina, los desposeídos, los jodidos, no los desposeídos, el dolor humano, la violencia, el fanatismo, los submundos, pero también la luz y la belleza y la esperanza. Ahí están sus hijas también en su vida y en su obra. Todo esto, me parece que también, todo esto que estamos haciendo en este momento se inserta en el marco de esta extraordinaria exposición de los murales de la Suprema Corte, que son esta exposición permanente que Rafael nos da y nos dejará para siempre, en el homenaje y tributo en vida a un artista gigantesco que nos retrata a todos. Yo había pensado, cuando conocí la obra de Cauduro, desde mi muy pobre cultura de artes visuales, que estaba frente a un pintor hiperrealista y que su pintura era hiperrealista. Y hoy me doy cuenta de que si alguien me pregunta, ¿Cauduro es hiperrealista?, respondería sí y no, porque me parece que corremos el riesgo de confundir su capacidad superdotada para el dibujo, para la anatomía, para la reproducción visual de la realidad, con el hiperrealismo conceptual, descriptivo y emotivo que lo acompaña. Ahí me parece que es donde está el hiperrealismo de Rafael,
y no en su técnica. Cauduro ha retratado, escribo, la realidad como muy pocos otros artistas mexicanos vivos. Ahí, en mi opinión, en eso yace su hiperrealismo. Cauduro nos pinta a todos nosotros y se pinta siempre a sí mismo. Por eso nos perturba y nos atrae, nos sacude y nos seduce, y lo seguirá haciendo indefinidamente, generación tras generación. Su obra será siempre vigente, siempre conmovedora, siempre elocuente, siempre viva y siempre real, como Rafael mismo. Gracias.